las cosas claras. Le agradezco mucho, doctor, por esta noche estar con nosotros aquí en Mundos Paralelos. Nosotros vamos a pasar a otros temas rápidamente. Ya teníamos algunas entrevistas de unos temas que no dejan de ser importantes, porque hoy había convocado un importante debate en la Comisión de Economía, con el ministro de Economía como principal invitado, y bueno, él no asistió, mandó una carta y se presentaron algunos incidentes porque tampoco había quórum en la comisión. Veamos. Lamentamos que, igual que en la sesión del Pleno, donde se aprobó el 7º retiro, el ministro de Economía, José Arista, vuelva a boicotear la reforma del sistema de pensiones. El ministro tuvo tiempo de venir a oponerse al retiro de los fondos de AFP y el día de hoy no puede darse tiempo para tratar el tema de reforma de pensiones, que es lo más importante que tenemos en este momento para el futuro de nuestros hermanos peruanos. Nos sorprende que el señor ministro diga que por razones de fuerza mayor. ¿Qué otra razón de fuerza mayor que 20 millones de peruanos puedan acceder a una pensión? Hay que mandarle un mensaje al Ejecutivo. ¿Quieren o no una reforma? Porque si no la quieren, que vengan, que se sienten y que nos digan, no, queremos mantener el status quo. En el país existen prioridades y yo creo que el ministro de Economía tiene que saberlo. Entonces, presidente, yo sí pediría que con carácter de urgencia se ponga nuevamente la cita al propio ministro, porque siempre nos dice no. Bueno, el ministro mandó al viceministro, pero obviamente no era la persona que estaba invitada en la sesión, así que bueno, tuvo que retirarse. Y bueno, están convocando. Estamos ya con la congresista Rosángela Barbarán, congresista de Fuerza Popular. Gracias por estar esta noche con nosotros. Ha coincidido esta invitación con una decisión del Tribunal Constitucional. Se ha conversado un poquito aquí antes de entrar a estudios con el miembro del Tribunal Constitucional. Su comentario al respecto. Bueno, gracias por la invitación. Sin duda, lo que ha indicado el Tribunal Constitucional no hace más, además, que señalar que ha habido una intromisión, sin duda. Y esta decisión tiene que ser respetada y cumplida. Lo que sí me sorprende y genera suspicacia es que magistrados subordinados a la Junta Nacional de Justicia, quienes además luego son los encargados de ratificar, hayan intentado de alguna manera tomar una decisión por encima de las competencias exclusivas y excluyentes de los congresistas, en este caso del Congreso de la República. Así que lo que yo espero es que finalmente esto resuelva una situación que nosotros ya habíamos señalado en su momento, porque ya existen precedentes además de todas las funciones exclusivas y excluyentes que tenga el Congreso, y que los dos magistrados que en su momento, o los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que en su momento fueron suspendidos por nosotros, ¿no? Creo que han hecho una actuación o un papel lamentable para aquellos que deberían defender en este caso la justicia de nuestro país, ¿no? Ir a pedir una medida cautelar cuando ellos sabían que nosotros ya habíamos tomado una decisión ha sido alargar la agonía de una institución tan importante como la que debería ser. Pero igual el tema continúa en el ámbito judicial, ¿no? O sea, han sido, bueno, digamos, vuelven a ser inhabilitados los magistrados, eso queda claro con esta decisión. Repito, nos gusta o no, es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, pero digamos que del tema de fondo no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Sí, pero más allá de eso, ya una vez que el Congreso vaya a resolver, nuevamente te digo, ya existen precedentes sobre las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, y yo creo que en ello no existe ninguna duda que además ellos sabían perfectamente cuando han presentado o han solicitado la medida cautelar. Así que no sé, y creo que aquí cada uno sacará sus conclusiones, cómo es posible que los propios magistrados subordinados a la Junta Nacional de Justicia sean quienes le den una medida y finalmente van a ser los mismos que quienes se van a encargar de ratificarlos o no en el cargo, ¿no? Correcto, congresista. Quiero ir rápidamente al tema que justamente habíamos conversado al empezar esta parte del programa sobre la Comisión de Economía. Bueno, no fue el ministro, pero tampoco había quórum. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, están en semana de representación, yo lo sé. Exacto. Algunos se conectaron, si no me equivoco, 6 virtualmente. Exacto. Pero los demás no, porque necesitaban 13. En realidad existen diferentes decisiones dentro del Congreso. Por ejemplo, esta fue una sesión extraordinaria que el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Revilla, por la urgencia del tema y además por el compromiso que tenía el ministro a asistir el día de hoy, la realizó. Podíamos hacer una informativa porque no se iba a votar ningún tema de fondo, sino íbamos a recibir la opinión del ministro. Así que ¿sobre qué propuesta puntualmente? Sobre el tema del quórum no había problema. Sobre el tema de pensión por consumo, que era el punto que ha estado dando vueltas, escuchaba hace un momento a un ex presidente o miembro del Banco Central, ¿no? Que ahora dice públicamente que es del Partido Morado,
cuestionar la medida, pero luego retroceder, indicando que podría ser buena, pero ellos tienen una medida mejor, y cuando les preguntas cuál es su medida, dicen que bueno, en unos 10, 15, 20 años, cuando la economía se resuelva, y yo creo que los peruanos no merecen esperar tantos años para poder tener una pensión digna y justa. Es decir, si me permite, hoy va a verse la propuesta de Fuerza Popular. No, no es la propuesta de Fuerza Popular, es el dictamen de economía. Pero es lo que está, digamos, de alguna forma sustentando y defendiendo en las redes sociales su lideresa, Keiko Fujimori, ¿no? Y es la que ustedes están defendiendo también. Pero hay, obviamente, no solamente del Partido Morado, hay cuestionamientos incluso del congresista Montoya de Renovación Popular. Justamente tenemos, si me permite escucharlo, vamos rápidamente. Dentro de las propuestas de Fuerza Popular también estaba el concepto de pensión por consumo. No es viable tampoco. ¿Por qué? La pensión por consumo no es viable, es un gasto de 3.600 millones al fisco anuales. Porque va a ser el fisco el que pague ese 1%. El fisco va a ser el que va a dejar de recibir el fisco esa cantidad. Y después es una pensión hecha para los que más ganan, porque va a recibir uno en función a lo que compra. Pese a que dicen que tiene límites y que ahí está limitado, sí, pues está limitado, pero siempre el que va a ganar más es el que más gasta. Las personas de extrema pobreza que no tienen ni siquiera piden recibo, compran con lo que tienen y hacen hasta trueques para conseguir sus alimentos, no van a recibir ni un centavo de pensión. Compran con informal aparte, ¿no? Y dentro de la propuesta de Fuerza Popular también estaba el concepto de pensión por consumo. Otra propuesta era comisión no es viable tampoco. Porque pensión por consumo no es viable, es un gasto de... Bueno, lo que decía el congresista Montoya en Mundos Paralelos hace unos días, y efectivamente la idea que ustedes plantean es que una parte del IGB, que uno paga en cada compra, vaya directamente a su fondo de pensiones, ¿no es así? No es así. A ver, explíquenos, por favor. La primera observación que nos hizo el Ejecutivo en su momento, porque cuando yo presidí la comisión, el debate tiene casi 2 años, o sea, no es algo nuevo y ya lo sabían perfectamente. Además, el Ministerio de Economía presidía la comisión de la propuesta. En la propuesta no tiene absolutamente nada. Respeto mucho la opinión que tiene el congresista Montoya, sin embargo no la comparto. Es totalmente falso que no es viable. Claro que es viable, va a tener un costo al corto plazo, por supuesto, como cualquier medida, pero creo que es válido incluir a 20 millones de peruanos y que el Estado obviamente subsidie una parte. Y creo que Fuerza Popular ha sido muy responsable en todo momento cuando ha señalado, por ejemplo, que vamos a generar el retiro como un paliativo, no es una solución de fondo, pero les vamos a dar una reforma. ¿Y en qué se centra pensión por consumo? El Ejecutivo dice, en el IGB va a ser muy difícil contabilizarlo, ok, el 1% de todo lo que consuma un peruano durante toda su vida va a ir a su fondo, que son aproximadamente, como le hemos dicho, para alguien que consume 1.000 soles mensual, es 120 al año. ¿Consumen qué cosas, por ejemplo? Porque sabemos que no todos los productos están afectos al IGB, ¿no? No, lo que pasa es que esto no tiene absolutamente nada que ver ya medio con el IGB, es el consumo en general. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno o un ciudadano compra en el mercado? Justamente ahí vamos en que la medida es doblemente positiva. Uno para el tema de pensiones y otro para ampliar la base tributaria. ¿En qué sentido y qué significa esto? De que va a haber mayores empresas, chiquitas o grandes, microempresarios, emprendedores que se van a querer formalizar porque todos los peruanos van a querer tener una boleta electrónica. Hoy tú vas a comprar hasta el desayuno y tú le puedes pagar a la persona con un PLIN o con un YAPE. Estas billeteras electrónicas también van a ser una forma de formalizar. Y lo que tiene que hacer el MEF es darnos una propuesta. Se opone absolutamente a todo, pero el MEF se ha dado una propuesta en noviembre. Es que en realidad la propuesta no indica absolutamente nada sobre la inclusión de los peruanos que no tienen una pensión. Y yo no voy a poder dar como economista o como congresista darles una propuesta que siga siendo para la misma población y que luego, como muchos el día de hoy han retirado, se van a quedar con 0 soles. Era la oportunidad que tenía el MEF hoy día para exponer cuál era la propuesta. Entonces, pensión por consumo no solo es que sea viable, sino que va a ser una solución para que más de 20 millones de peruanos puedan contar con una pensión. Va a costar, como dice el congresista Montoya, 3.600 millones. Hoy la ONP del fondo de otros peruanos, no los que están pagando la ONP, ya cuesta aproximadamente 1.100 millones de soles. ¿Cuánto nos va a costar en unos 5 o 10 años? Eso se puede cuadriplicar o quintuplicar, porque lamentablemente hoy los jóvenes ya no están ingresando a la ONP o la población obviamente ya no era la misma que antes. Entonces, yo lo que quiero señalarles al MEF, nos podemos sentar. Si dicen que es una medida muy costosa, podemos reducir de repente que no sean 2 ciuditas al año, que puedan ser 8, que puedan ser 9, pero con una propuesta que realmente vaya a servir como una solución.
Pero si me permite, porque efectivamente es la propuesta que ustedes tienen, y yo creo que es importante que se presenten propuestas, porque de eso se trata, ¿no? De conocerlas, sustentarlas, debatirlas, ver qué sale mejor de una cosa a otra. Pero lo que se ha comentado es que, con la propuesta por lo menos que plantean, es que no se puede construir una pensión, digamos, a futuro con estos pequeños porcentajes del IGB, teniendo en cuenta que hay muchísimos productos que están exonerados también. Es que, nuevamente, para que las personas no se confundan, esta propuesta no tiene absolutamente nada que ver con el IGB. La propuesta inicial, y que además yo también presenté, era 2 puntos del IGB. Pero al ver que era engorroso, porque justamente, por ejemplo, los productos de la canasta básica no están contemplados o no se les cobra IGB, entonces no iba a ayudar a la ama de casa, no iba a ayudar de repente a las personas que consumen, de los comedores populares, etcétera. Lo que se está haciendo es 1% de todo lo que consumes. Es decir, tú consumes al año al mes 1.000 soles, pues tienes ahí 10 soles que van a ir directamente a tu fondo y lo vas a ir acumulando. Lo que nosotros buscamos, y creo que esto también tiene que entenderse, son 2 cosas. Las AFPs hoy, como está el modelo, están felices. Entonces yo no quiero pensar que el MEF esté jugando en favor de las AFPs, porque nuestra propuesta también contempla que las AFPs tengan competencia y que a partir de ahora los peruanos elijan libremente quién les genera la mayor rentabilidad, bancos, financieras, cajas. Y en segundo lugar, que las AFPs nos cobren solo comisión cuando nos hagan ganar. ¿Y no se beneficia solo un sector con esta propuesta? No, de ninguna manera, al contrario. Esta propuesta puntualmente de pensión por consumo, a quien beneficia es al ciudadano de a pie, que lamentablemente no está en planilla, beneficia a las personas o a los emprendedores que tampoco se encuentran en planilla, beneficia a un joven de 18 años que todavía no ha empezado a trabajar. Pero beneficia solamente, digamos, a la masa que recién se está insertando al mercado laboral. Bueno, en realidad no es que se inserten. Hay muchos peruanos, el 70% de la informalidad de nuestro país es informal, la economía es informal, entonces es para ese 70%. Yo quiero entender que algunas personas que cuestionan es porque de repente en el tema económico es difícil de entenderlo. Se ha confundido mucho sobre el tema del IGB, ya no se está afectando ningún punto del IGB, lo que se está haciendo es sumar los consumos, obviamente teniendo cuidado de que esto beneficie realmente a las personas del sector más vulnerable, y además que el Estado tiene la obligación de subsidiar porque lo dice la Constitución. Entonces, que el MEF se venga a sorprender de que tiene que generar un gasto en la caja fiscal, pues lo tiene que hacer hoy, porque de aquí a 10, 15, 20 años no va a tener ni un sol para solventar la pensión de más de 20, 22 millones de peruanos. La idea es plantear esa propuesta con el ministro de Economía. ¿Van a insistir con esta convocatoria? Por supuesto que sí, no solo insistir. Recordemos que esta ha sido una chamba que viene siendo trabajada hace más de 15 años. Entonces, si el ministro de Economía, porque hoy se les consultó, le dijo, usted preside la comisión multisectorial de la propuesta. Sí, pero nosotros ya dimos nuestra propuesta en mayo del 2023. ¿Y qué han hecho durante este año? Ellos han debido insistirle al Congreso de la República. Es más, el congresista Revilla ha tenido la paciencia de retornar el dictamen que ya estaba en el Pleno a la Comisión por respeto a recibir una opinión del MEF, y el MEF no se ha aparecido. Entonces yo creo que estos 4 puntos... ¿Lo van a citar nuevamente al ministro? Por supuesto, y si tiene que ser de carácter de urgencia y se le tendría que interpelar por ese tema, yo también creo que es bien importante. No se ha quedado una fecha en un plazo... En realidad, lo que debería ser es, por lo que he recibido, hay una citación de una extraordinaria para el día lunes. Yo asumo que va a asistir el ministro este día, ¿no? Y que nosotros podamos tener una propuesta consensuada. Nuevamente, pensión por consumo es una medida totalmente viable que va a tener un costo a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, sin duda, va a ser un beneficio para más de 20 millones de peruanos, quienes van a poder contar con una pensión, ¿no? Congresista, yo no quería dejar una pregunta en el tintero, ya pasando a otro tema, porque recién se ha conocido que la agencia calificadora SIP está rebajando la calificación crediticia justamente del Perú y está a un paso ya de perder el grado de inversión. Y justamente lo que hace en referencia en ese informe es que eso se debe a la incertidumbre política que está limitando el crecimiento. El Congreso es parte de esa incertidumbre política. No vamos a responsabilizarlo eternamente porque obviamente cada papel en este contexto político juega su partido, ¿no? Pero ¿qué mensaje o qué reflexión le genera esto? Bueno, en realidad el tema de la evaluación que se le hace a nuestro país, y creo que abiertamente lo hemos dicho, o sea, ya con el simple hecho de que el señor Castillo haya ganado, generó una incertidumbre, paralizó las inversiones en nuestro país. Esos, yo diría, no enfrentamientos, sino diferencias entre poderes del Estado, pero además la crisis institucionalizada en el sistema de justicia, que en nuestro país, por supuesto, que mantiene la independencia, pero no puede ser posible que cuando el Congreso de la República toma una decisión, una medida dentro de sus funciones, se quiera paralizar a través del sistema de justicia y luego tenga que el Tribunal Constitucional
ingresar para poder refrendar la decisión. Y no puede ser posible que la coyuntura política esté envolviendo o paralizando los temas de fondo. No puede ser posible que desde el Ejecutivo no se tengan medidas viables cuando fue el señor Gustavo Adriancén a exponer el plan que tenía. O sea, se le señaló que tenemos más de 2.600 obras paralizadas. O sea, ¿cuál es el porcentaje que él realmente nos va a dejar que va a destrabar? Yo creo y lamento que siempre se haya señalado al Congreso de la República cuando lamentablemente nosotros no tenemos iniciativa de gastos. Nos encantaría de repente tener un rol mucho más activo, lo hacemos. Creo que han habido proyectos importantes del Congreso de la República que no han sido de repente bien comunicados, es un mea culpa que también tenemos que hacer, pero el enfrentamiento interinstitucional también ha dañado mucho, ¿no? Correcto, congresista. Ya nos han quedado algunas preguntas que yo quería preguntarle por el tema de la CTS, que ya está para el Pleno, ¿no es así? En realidad sí, yo creo que la próxima semana ya se estaría viendo y nuevamente, o sea, un mensaje a todos los peruanos que han decidido o hacer el retiro o también utilizar el CTS, que lo usen con responsabilidad, ¿no? Porque este es un dinero que finalmente va a paliar la recesión, a veces hasta la propia economía, va a dinamizar sí la economía, pero yo sí quisiera que a largo plazo todos los peruanos tengan una pensión digna y justa para gozar también su vejez. Pero con estos retiros, digamos que no van a tener, ¿no? Bueno, desde Fuerza Popular yo fui presidenta de la Comisión de Economía durante un año, recibí muchísimas críticas, fui duramente lapidada también por cierto sector que quería el retiro cuando a mí preferentemente hubiese sido primero la propuesta de la reforma. Y hoy desde Fuerza Popular estamos empujando pensión por consumo, competencia para las AFPs, comisión por desempeño y yo espero que todo esto finalmente llegue a verse en el Pleno, ¿no? Veremos qué sucede en el debate en el Congreso. Muchas gracias, congresista Rosángela Barbarán. Bueno, vamos a pasar a un tema que también